Hola, en esta ocasión vamos a tratar el tema de File.io o Input-Output, que básicamente tratará de ver cómo leer y escribir en diferentes formatos archivos en el sistema. La primera clase que vamos a ver es la FileStream, la cual nos proporciona una secuencia de stream para las operaciones con archivos. Esto puede ser usado para realizar de manera síncrona o asíncrona lectura y escritura de los archivos. Con la ayuda de esta clase, nosotros podemos fácilmente leer y escribir datos en un archivo. Vamos a ver un ejemplo utilizando esta clase, la cual se encuentra en el namespace system.io, que es donde estarán prácticamente todas las clases que tendremos que usar para lo que es escritura y lectura de archivos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es declarar una variable. En este caso podemos usar var de tipo file y la hacemos igual a new file stream. Como ven, se encuentra en el namespace system.io. Si le damos acá, se importa automáticamente y abrimos y cerramos paréntesis. Como ven, esta clase tiene múltiples constructores. Como ven, tiene 13 en total y podemos buscar uno que se adecue a los parámetros que queremos pasarle. En este caso, debe haber una que le podamos pasar un string, el cual signifique que es la ruta del archivo en el sistema de archivo del sistema operativo. Entonces, la ruta que vamos a colocar acá la vamos a sacar, vamos a crear un archivo acá dentro de la carpeta C# Course. Eso lo obtenemos de la siguiente manera, simplemente accediendo a lo que es la clase directory. Vamos a crear una variable que sea current path, que básicamente va a tener lo que es la ruta actual donde estamos ubicados, que en este caso sería donde está ubicado el programa o la clase program o el archivo .cs. Entonces la hacemos igual a la clase directory que se encuentra en el paquete io y llamamos a su método estático getCurrentDirectory, y de esta manera nos va a devolver, si mostramos por consola, por ejemplo, current path. Vamos a comentar esta línea para que no nos dé error. Si ejecutamos, vamos a ver que nos devuelve la ruta absoluta de donde está nuestro archivo que se está ejecutando. Entonces podemos utilizar lo que es esta ruta para crear un nuevo archivo y tenerlo accesible desde acá y poderlo visualizar desde el editor. Entonces vamos a colocar acá como primer parámetro la ruta del archivo que queremos acceder. En este caso, en forma de string, podemos colocar lo que es el current path, que como ven es de tipo string, lo cual nos va a devolver la ruta actual. Entonces la vamos a concatenar a un separador. Esto es, por ejemplo, porque si están en Linux, puede ser que este separador no le funcione, ya que en Linux se utiliza lo que es la barra y no la barra invertida como se utiliza en Windows. Entonces, para evitar un problema con esto, dependiendo de dónde se ejecute nuestro programa, lo que hacemos es acceder a la clase path.directorySeparatorChar, y de esta manera vamos a acceder a lo que es el separador del sistema operativo actual que tenemos. Entonces a eso le concatenamos también lo que es ya el nombre del archivo que queremos crear, que en este caso sería, por ejemplo, a.txt, y cerramos acá. Entonces ya con esto tenemos lo que es la ruta del archivo, pero como ven tenemos un error donde nos indica que debemos indicar el acceso del archivo que queremos usar. En este caso podemos abrir el archivo utilizando la clase FileMode.OpenOCreate, lo que significa que este archivo lo vamos a abrir para poder leer y escribir en este. Y en caso de que no exista, lo que va a hacer será crearlo. Por eso se llama que lo abre o lo crea. Esto podemos arreglarlo un poco indicando de la siguiente manera lo que es un file path igual a la ruta del archivo, y la pasamos como primer argumento para tenerlo un poco más organizado. Y ya aquí le pasamos el file mode, lo que significa que va a abrir el archivo en modo de lectura y escritura, y si no existe lo va a crear. En este caso no existe, por lo que veremos que se va a crear el archivo cuando intentemos escribir en él. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es escribir algún contenido en el archivo, ya teniendo acá lo que es un objeto de FileStream donde le indicamos qué archivo es y en qué modo lo vamos a abrir. Y como ven, aquí ya tenemos lo que es la ruta del archivo al cual vamos a acceder. Esto es válido para cualquier sistema operativo, ya que nos devolverá con el separador de directorios indicado dependiendo del sistema. Entonces vamos a abrir el archivo o a escribir en el archivo de la siguiente manera. El FileStream, por ejemplo, si damos punto, nos brinda algunos métodos para poder escribir en el archivo. En este caso tenemos el método write,
donde deberíamos pasarle lo que es un array de byte, pero también tenemos un método que se llama writeByte, donde podemos ir pasándole byte a byte el valor que va a escribir en dicho archivo. Si por ejemplo le digo en este caso writeByte y le paso un valor en formato de byte, por ejemplo puede ser 65, con esta sola instrucción estaríamos escribiendo lo que es un byte en dicho archivo. Ya para finalizar siempre hay que hacer lo siguiente, y es cerrar el archivo luego de que lo hayamos usado. Tanto para escritura como escritura debemos cerrar el mismo. Y ya con esto, si ejecutamos .NET Run, vamos a ver que el programa ha finalizado y acá vemos se nos ha creado un nuevo archivo, el cual simplemente agregó la letra A, que en código ASCII es el 65. Y de esta manera ya vemos que podemos interactuar ya con lo que es archivos, escribiéndolo byte a byte. Vamos a ver qué sucede si ejecutamos nuevamente el archivo. Vemos que lo que ha hecho es sobreescribir dicho archivo, ya que no agrega el nuevo contenido, sino que sobreescribe con el nuevo contenido. Si acá le digo que por ejemplo en vez de 65 escriba 66 y ejecuto nuevamente, si vamos al archivo vemos que se escribe la A más no permanece el contenido anterior, lo que significa que el archivo se está sobreescribiendo. Si quisiéramos que el contenido del archivo se mantenga y lo que queremos es que se agregue el nuevo contenido que estamos escribiendo, lo que debemos hacer es acá en el File Mode, en vez de abrirlo de esta forma, lo que hacemos es colocar la opción de Append. Si lo abrimos de esta forma, lo que veremos es que cada vez que ejecutemos el programa se va a agregar en el archivo un nuevo contenido. Si ejecutamos y vamos al archivo, vemos que aquí ya se están agregando los bytes que vayamos agregando. En este caso, por ejemplo, 67. Ejecutamos y vemos acá que tenemos ya la C. Y de esta forma podemos abrir el archivo y que no se sobreescriba, sino que se le agregue nuevo contenido, cambiando lo que es el File Mode en Append o añadir. Como ven, si vamos al File Mode y le damos control espacio, vamos a ver todas las opciones que tenemos para abrir un archivo con su respectiva descripción. Ya aquí, dependiendo de la necesidad de cada uno, elegirá la opción que más les convenga. Vamos a utilizar la opción que teníamos anteriormente, que sería abrirlo o crearlo, y vamos a crear un for acá para escribir lo que es todas las letras del abecedario, creando lo que es un for que inicie en 65, como vemos acá, y que el largo sea hasta 90. Ponemos acá que sea hasta igual a 90 y vamos aumentando ahí. Entonces vamos ahora a escribir cada uno de estos bytes en el archivo y vamos a ver el resultado final. Y acá vamos a escribir cada uno de los bytes, y ya cuando se finalice de agregar todo lo que es estos caracteres o este rango de números, cerramos el archivo. Acá tenemos un error, ya que por defecto acá he colocado int y nos dice que el parámetro tiene que ser byte y de manera implícita no lo puede convertir. Entonces lo que podemos hacer acá es simplemente crear el parámetro de tipo byte, o si lo creamos de manera entero podemos lo que hacer un cast acá del parámetro de tipo byte, o sea que me lo pase de int a byte. Cualquiera de las dos formas es válida. Yo voy a utilizar lo que es inicializar la variable aquí de tipo byte. Entonces si ejecutamos .NET Run, ya el archivo existe, lo único que hará será escribirnos todas las letras del abecedario como vemos acá. Entonces ya con esto conocemos la forma de escribir byte a byte en un archivo. Más adelante veremos otras clases que nos pueden ser más útiles, ya que le podemos por ejemplo indicar que nos escriba un string tal cual y no que lo escriba byte a byte de esta forma. Por lo que ahora, utilizando la misma clase FileString, vamos ahora a leer el archivo que acabamos de crear. Entonces en este caso vamos a comentar las instrucciones que tenemos para escribir en el archivo, que serían esta. La vamos a dejar ahí por referencia nada más, pero aquí abajo lo que vamos a hacer es crear un while, en este caso un while, ya que no sabemos qué tanto contenido tiene un archivo, por ende queremos que se repita hasta que el archivo finalice. Vamos a ver en un momentico cómo sabemos cuando ya se ha llegado al fin del archivo. En este caso, con el bucle while vamos a lo que es ir guardando en una variable. Por ejemplo, vamos a crear una variable acá que nos va a servir para ir guardando cada byte que vayamos leyendo del archivo. La vamos a inicializar en 0 y la vamos a hacer de tipo byte. Entonces esta variable
la vamos a hacer igual a lo que vayamos leyendo del archivo. En este caso file.read, en este caso byte. Como ven acá tenemos un método que es read solo, pero vamos a utilizar en este caso el que se llama read byte, que nos va a leer de byte a byte. Como ven, en este caso nos devuelve lo que es un entero, por lo cual podemos acá fácilmente convertirlo a byte o simplemente cambiando acá un int y así no tenemos que hacer ya el cast. Entonces, como ven que tenemos acá paréntesis, si hacemos lo siguiente, que es indicarle si es diferente de -1, ¿qué significa esto? Que verificamos si el valor read byte es distinto de -1, quiere decir que nos ha leído un byte. Si el valor es -1, quiere decir que read byte nos está indicando que este es el final del archivo. Si vemos la documentación, ponemos el mouse sobre el método, vemos acá que nos dice que el byte lo convierte a entero o -1 si el fin del archivo ha sido alcanzado. Entonces, de esta manera podemos saber cuándo esta función ha llegado al final del archivo. Entonces, como lo tenemos entre paréntesis, se asume que el valor que está retornando esta expresión es el valor de i, que a la vez lo estamos igualando al valor que nos va devolviendo read byte. En el momento que nos devuelve -1 y valdrá -1, verificamos acá que sea distinto de -1, lo que significa que si es -1 nos va a devolver falso y por ende va a salir del bucle. Acá lo he colocado mal, el operador de desigualdad, en este caso ahora sí está correcto. Entonces, recapitulando, vamos a ir guardando en la variable i el valor que nos devuelva read byte, o sea, cada valor que va leyendo del archivo. Cuando este valor sea igual a -1, esta operación será falsa y por ende saldrá del bucle. Mientras sea distinto de -1, o sea, va a retornar verdadero, vamos a ir entonces realizando operaciones acá con el valor que vayamos obteniendo. En este caso, lo que vamos a hacer es imprimir por consola el valor de i y por último cerramos lo que es el archivo. Esta podemos eliminarla de acá ya que lo estamos reutilizando, y si ejecutamos ahora .NET Run, vamos a ver que nos imprime todos los bytes que va leyendo, que corresponden a cada una de las letras que tenemos acá. Este es el archivo que estamos leyendo actualmente. Entonces, si queremos que nos imprima cada uno de los caracteres, lo que debemos hacer es convertir este byte en char. Y de esta manera nos hará la conversión a la letra correspondiente. Si ejecutamos nuevamente, vemos acá que nos imprime en cada línea lo que es cada uno de los bytes que tiene el archivo, que sería este. Si escribo, por ejemplo, mi nombre, Jason, en el archivo manualmente y ejecuto otra vez, vamos a ver que ahora nos imprime lo que es Jason. Acá nos imprime unos caracteres adicionales. Esto es debido quizás a este espacio que tenemos acá. Pero si queremos, por ejemplo, vamos a eliminar esta línea y lo dejamos así. Entonces ejecutamos Ctrl+Shift+E y le decimos guardar sin formato para que no nos cree la nueva línea. Entonces, si ejecutamos nuevamente, ahora sí vemos que ya no nos crea esos caracteres adicionales. Entonces, recapitulando, esta es la forma que tenemos para escribir en lo que es archivo, leer y escribir byte en un archivo utilizando la clase FileStream. Ahora vamos a ver lo que es la clase StreamWriter, la cual se usa para escribir caracteres en una secuencia de codificación específica. O sea, esta clase nos permite lo que es escribir un string tal cual en un archivo. Esta clase hereda de una clase que se llama TextWriter y nos provee unos métodos o una sobrecarga de métodos que se llaman write y writeln para escribir datos en el archivo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a utilizar en este caso el mismo archivo y eliminando esto de acá vamos a crear un objeto ahora de tipo StreamWriter. Si creamos el archivo, por ejemplo, StreamWriter, que se llame por ejemplo writer, lo hacemos igual a un new StreamWriter como vemos acá. Entonces, si abrimos y cerramos paréntesis, vamos a ver que a esta clase hay que pasarle como parámetro un string. También tenemos lo que es 8 métodos o 8 sobrecargas de constructores donde podemos ver los diferentes parámetros que podemos pasarle. En este caso nos sirve simplemente pasarle lo que es el FileStream. FileStream que tenemos ya creado acá, que hace referencia a este archivo y que lo abrimos en este modo. Entonces, de esta forma, utilizando ya la clase StreamWriter, podemos hacer lo siguiente y es escribir, por ejemplo, writer.writeLine si queremos escribir algún stream y que haga un salto de línea. En este caso tenemos múltiples sobrecargas que si abrimos podemos buscar uno donde debemos pasarle lo que es un simple string. Si escribimos acá, por ejemplo, hola mundo en formato de string, a diferencia del FileStream que teníamos que pasar parámetros en forma de byte, acá podemos pasarle lo que es un string directamente y en
este caso tenemos que hacer, luego de utilizar el archivo, lo que es cerrar lo que es el writer.close y también cerrar el archivo.close. Más adelante vamos a ver cómo utilizar una instrucción usando la palabra clave using para evitar tener este problema o que se nos olvide lo que es cerrar el archivo, pero mientras tanto lo vamos a ir haciendo de esta forma. Entonces, si guardamos el archivo y ejecutamos .NET Run, vamos a ver que acá se ha escrito el string que queríamos más un salto de línea, ya que el writeLine esto es lo que hace, me escribe el string seguido de un salto de línea. Si lo que hago es escribir o utilizar el método write, que también tiene una sobrecarga donde le pasamos simplemente un string y ejecuto nuevamente, vamos a ver que el archivo en este caso lo tiene. Vamos a eliminar el contenido de este y si ejecutamos .NET Run, como ven ya no nos crea lo que es un salto de línea. Si eliminamos otra vez el archivo o el contenido de este y usamos writeLine, ejecutamos, acá sí vemos que nos crea el salto de línea para seguir escribiendo el contenido línea por línea y no todo en la misma línea, que es lo que haría el método write. Y de esta forma podemos usar lo que es el String Writer, donde podemos escribir string a string. También tenemos muchísimos más métodos donde podemos pasarle lo que es un string, un parámetro de este tipo, incluso en forma de formatos y así sucesivamente. Pero así como tenemos lo que es un string writer, también tenemos lo que es un string reader, donde lo único que vamos a hacer ahora en este caso vamos a comentar estas dos líneas y vamos a crear lo que es un reader ahora que se llame var reader y le hacemos igual a string reader, y de igual forma le pasamos lo que es un stream, que en este caso es un file stream, y le pasamos lo que es el archivo. Y ahora podemos hacer lo siguiente, que sería, vamos a eliminar esta parte de acá, vamos a colocarla más para abajo para evitar confusiones. Entonces, teniendo acá el stream reader, podemos lo que es lo siguiente, guardar en una variable de tipo string que se llame por ejemplo mi string y la hacemos igual a reader.read, el cual nos va a leer de carácter en carácter el archivo, o también podemos utilizar lo que es el readLine, el cual nos va a devolver línea por línea el contenido del archivo. Entonces, si guardamos acá y vamos a imprimir por consola lo que tiene la variable miString, que será el contenido de la línea de dicho archivo. Recuerden acá siempre cerrar el reader en este caso y cerrar el archivo también. Entonces, si ejecutamos, como vemos, el contenido es hola mundo con un signo de admiración. Si ejecutamos, vemos acá el contenido del archivo. Pero imaginemos, por ejemplo, que tenemos acá múltiples líneas y queremos leer el archivo completo línea por línea. Yo le he colocado estos caracteres adicionales para diferenciarlo, pero básicamente un archivo de texto y queremos leerlo todo. Lo que debemos hacer es lo siguiente, como vimos anteriormente, utilizar lo que es un bucle while para hacer esta operación, que sería, por ejemplo, vamos a eliminar esto y a crear una variable temporal donde se irá guardando cada línea del archivo, que sería, por ejemplo, string de tipo line o simplemente var line, y le hacemos igual a un string vacío por ahora. Y si escribimos en un while y de igual forma entre paréntesis le decimos que la line o la variable line es igual al reader.readLine. Si vemos la documentación de este método, vemos que nos va a devolver nulo cuando se alcance el final del archivo. Como ven, el file string nos devolvía un -1, el string reader nos devuelve un null. Entonces, mientras sea distinto de null, lo que nos devuelva el readLine, vamos a iterar el archivo hasta alcanzar su final. Y lo que vamos a hacer es básicamente lo mismo, escribir por consola el contenido de la variable line. Podemos eliminar esta parte de acá, cerramos el reader y cerramos el file string. Si ejecutamos, vamos a ver acá todo el contenido del archivo y el bucle se detiene cuando ya llega al final, lo que nos devuelve es nulo, y de esta manera el bucle acaba. Entonces ahora vamos a ver lo que es el text writer, eliminando todo esto, incluso lo que es el file stream. Y vamos a ver también lo que es el uso de la palabra clave using, donde colocamos la palabra clave using y entre paréntesis una operación y un cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo acá abro lo que es el stream, lo que quiere decir que si yo, por ejemplo, dentro de esto coloco algún tipo de stream, en este caso un stream de archivos, cuando finalice todo el código que tengo acá dentro, el archivo o el stream inmediatamente será cerrado, o sea, se llamará su método close de manera implícita. Entonces, en este caso, como vamos a trabajar con los text writer, vamos a escribir acá text writer, una variable de este tipo, y vamos a llamar la variable writer y la hacemos igual a file.createText.
donde nos indica acá que va a crear o abrir el archivo en un formato UTF-8, y acá también nos indica que si el archivo ya existe, este contenido lo sobreescribirá. Entonces, si acá le pasamos la ruta del archivo, que ya la tenemos acá, file path, escribimos file path, como ven ya no tenemos errores, y dentro de este cuerpo del using podemos trabajar todo lo que queramos con la variable writer, y automáticamente cuando finalice esta va a llamar su método close automáticamente, por lo que ya debemos despreocuparnos de lo que es la llamada de este método. Cabe destacar que si no cerramos el archivo y la aplicación se está ejecutando, el archivo no estará disponible para más aplicaciones o incluso la nuestra, ya que estará ocupado. Por eso es importante siempre que utilicemos el archivo cerrarlo inmediatamente cuando terminemos de utilizarlo. Entonces, la clase TextWriter nos brinda lo que son varios métodos, que son el write, donde podemos escribirle, como vemos tenemos 18 sobrecargas, y podemos indicarle un valor booleano o un char o un array de char y múltiples tipos de datos. En este caso vamos a utilizar el más básico, que es un string, que se llame por ejemplo hola mundo, y un carácter de admiración. También podemos escribir otra línea que llame por ejemplo .writeLine. En este caso no indiqué que sea en una nueva línea, por lo que yo debería colocar acá tanto este carácter para que me haga el salto de línea, o simplemente llamar al writeLine. Entonces acá vamos a escribir otro método que se llame por ejemplo, que sea mi nombre o el nombre del canal, y de esta manera ya no despreocupamos de llamar al método close. Entonces si ejecutamos .NET Run, vemos acá que no nos devuelve ningún error, lo que significa que ahora tenemos en el archivo el contenido que indicamos, hola mundo y el nombre del canal, como vemos acá. Y de esta manera tan fácil podemos ya lo que es escribir en un archivo con la clase TextWriter, indicando acá file.createText, que sería como quien dice crear un archivo para texto, y ya llamar a sus métodos writeLine para escribir el texto que queramos. Vamos por ejemplo ahora a probar que escriba un writer.write, y en este caso que me escribe el valor booleano true. Vamos a ver qué sucede. Si le damos .NET Run, vemos acá que nos escribe de manera literal un true con la T en mayúscula. Si le decimos que nos escriba un false, por ejemplo, en este caso en minúscula, le damos .NET Run y vemos acá el falso. Ahora vamos a ver lo que es la clase TextReader, la cual también tenemos ubicada en el namespace system.io, y nos ayuda a lo que es leer texto o una serie de caracteres desde un archivo. Entonces, en vez de esto, vamos a escribir acá un TextReader. De igual manera, acá vamos a llamarla reader, y en vez de utilizar el método createText, vamos a utilizar el método openText, que de igual forma le pasamos una ruta del archivo en formato stream, y nos va a abrir el archivo para poder leer de él lo que es texto. Entonces vamos a llamar el método que sería por ejemplo reader. Y acá tenemos diferentes métodos, que ya sea el read, vamos a mostrar por consola lo que nos devuelve por ejemplo este método, que sería reader.read. Si ejecutamos vamos a ver que nos devuelve un 70, lo que corresponde es simplemente a la A en mayúscula que tenemos acá, ya que read nos lee carácter a carácter. Si coloco una A como carácter inicial, vamos a ver que nos devuelve un 65. Si ejecutamos, acá lo tenemos, ya que la A corresponde al 65 en código ASCII. También tenemos un método que se llama por ejemplo el readLine, el cual como su nombre lo dice nos va a leer lo que es la primera línea, que sería todo esto. Si ejecutamos, vemos acá que nos ha devuelto el valor que tiene la primera línea del archivo. Si queremos seguir leyendo el archivo, lo hacemos como lo vimos anteriormente con un bucle while, y mientras este readLine no nos devuelva nulo, podemos seguir leyendo, y ya cuando se alcance el final del archivo, readLine nos va a devolver lo que es null. Por ejemplo, si acá yo tengo dos líneas y llamo dos veces el método readLine, si ejecuto, como ven nos ha devuelto la siguiente línea, pero si lo llamo tres veces ya readLine deberá valer nulo, como ven acá. Si ejecuto nuevamente, le damos .NET Run, vamos a ver que ya lo que nos devuelve es nulo porque se ha llegado al final del archivo. Vamos a eliminar esta parte de acá, y también tenemos un método que se llama read2end, lo que significa, como su nombre lo indica, que va a leer todo el archivo hasta el final. Si ahora le doy .NET Run, como ven acá me ha leído todo el archivo con un solo método. Entonces tenemos métodos para leer carácter a carácter, que sería el método read. Tenemos un método para leer línea por línea, y tenemos un método que nos lee el archivo completo. También tenemos la facilidad de leer un bloque del archivo, indicándole incluso desde dónde hasta cuándo y qué cantidad, pero eso se lo dejo a ustedes que lo descubran
descubran por sí solo cómo funciona este método. Vamos a ver ahora la clase Binary Writer, la cual nos permite escribir información de forma binaria en un archivo, como también escribir strings especificando una codificación. Entonces vamos a eliminar esta parte. De igual forma seguiremos usando lo que es la forma using para no tener siempre que estar cerrando el archivo, sino que lo cierre automáticamente. Entonces tenemos acá la clase que se llama Binary Writer y escribimos acá, por ejemplo, writer. Entonces, utilizando la misma clase file, podemos también abrir un archivo simplemente indicando acá el método open. Pero esto lo hacemos de la siguiente manera, creando lo que es un new binary writer y pasándole un stream que lo podemos obtener desde file.open. Y como ven, este método nos devuelve un file stream. Simplemente tenemos que indicarle acá lo que es la ruta, que ya la tenemos ahí arriba en la variable file path. Podemos obviar esta parte colocando acá lo que es la palabra clave bar y acá ya tenemos nuestro writer. Entonces acá adentro podemos utilizar los métodos que serían, por ejemplo, .write, y si abrimos y cerramos paréntesis vamos a ver todo los tipos de datos que podemos escribir, que pueden ser, por ejemplo, un booleano, un byte, un array, un char y así sucesivamente. Cabe destacar que cuando vayamos a leer el contenido del archivo debemos saber en qué orden fueron escritos para poder leerlo y convertirlo a su tipo de dato correspondiente. En este caso, por ejemplo, vamos a escribir un 2.5 que sería un valor de tipo double. También podemos seguir escribiendo, por ejemplo, en este caso un stream que sea, por ejemplo, el nombre del canal, como también escribir lo que es un booleano, por ejemplo, un valor true. Entonces vamos a utilizar el mismo archivo. Acá tenemos un error antes de ejecutar, el cual nos indica que debemos pasarle un segundo parámetro que sería el file mode, como vimos anteriormente, que sería, por ejemplo, file mode punto. En este caso puede ser gray, ya que va a sobreescribir el archivo si existe, y si no existe pues lo va a crear. Como ven, ya no tenemos errores si ejecutamos .NET Run. Si vamos al archivo vamos a ver que ya el archivo está escrito en forma binaria, a excepción de los strings, que los strings básicamente se escriben de igual manera incluso en un archivo binario en la mayoría de los casos, pero aquí básicamente ya tenemos lo que es un archivo binario. Como ven, esto corresponde al valor double y esto al valor booleano, por lo que si ahora intentamos leerlo vamos a crear una instrucción using adicional y lo único que vamos a hacer es comentar siempre la parte del writer, y acá escribimos reader y aquí va a ser un binary reader. De igual forma le pasamos lo que es el archivo en el modo open, ya que lo único que vamos a hacer es leerlo, que por ende el archivo debe de existir. Entonces acá vamos a cambiar la variable a reader y vamos a llamar a su método read double en este caso, ya que el primer valor corresponde a un double sin parámetros en este caso, ya que nos va a devolver cada valor. En el segundo caso teníamos un string, por lo que ahora vamos a leer lo que es un .read string, y el último caso teníamos un booleano, por lo que ahora vamos a leer lo que es un read boolean. Como ven, tenemos acá una buena cantidad de tipos de datos que podemos leer, pero en este caso es un booleano, por lo que vamos a leer un boolean. Entonces, si en ambos casos vamos a crear acá la instrucción para imprimir por consola y ver lo que estamos leyendo, coloco acá todas las instrucciones dentro de un write line para ver con consola lo que acabamos de escribir. Si ejecutamos nuevamente, vemos acá que nos ha leído los valores de manera correcta. Vamos a ver qué pasa si, sabiendo que escribí de manera inicial un double, intento leer, por ejemplo, un booleano. Vamos a ver qué nos dice el sistema. En este caso, si escribimos .NET Run, vamos a ver que lo que ha escrito es un falso. Y como ven, lo ha leído de una manera un poco extraña, ya que yo había escrito true acá y acá nos ha devuelto un falso. Lo que quiere decir que tenemos que tener bien pendiente el orden en que escribimos cada tipo de dato para leerlo de igual manera. Como ven, por yo colocar acá que estoy leyendo un booleano cuando era un double, la salida del programa ha sido incorrecta. Entonces, si cambio acá nuevamente y coloco read double y ejecuto, como ven, ahora sí tenemos los valores correspondientes al archivo, que en este caso sería este. Ahora vamos a ver lo que es un stream writer, donde básicamente esta clase se utiliza para escribir y tratar datos de cadenas o de streams en lugar de archivos. Es una clase que hereda de TextWriter y los datos de esta cadena son escritos más que en un archivo en una clase que se llama Stream Builder, o se almacenan en lo que es un Stream Builder, por lo que el propósito de esta clase es manipular los strings e ir guardándolos en lo que es un Stream Builder. Entonces, si comentamos estas instrucciones,
En este caso no vamos a necesitar estas variables, pero se pueden quedar acá para ejemplos posteriores. Pero ahora lo único que vamos a hacer es crear un string que se llame, por ejemplo, text, y lo hacemos igual a una cadena de texto bastante larga. Entonces, ya teniendo, por ejemplo, este string de ejemplo que es bastante largo, vamos a crear lo que es el string builder, que sería el almacenamiento de el string writer. Entonces podemos indicar acá como string builder y lo hacemos igual a new string builder. Acá me faltó colocar lo que es la palabra clave var y abrimos y cerramos paréntesis para el constructor. En este caso podemos utilizar lo que es el constructor vacío, pero tenemos lo que son 6 sobrecarga de constructores, que serían, por ejemplo, indicándole una capacidad, un valor inicial en formato string y así sucesivamente. Pero en este caso lo vamos a dejar vacío, ya que estaremos utilizando lo que es el string writer. Entonces acá vamos a colocar un string writer y lo hacemos igual a new string writer y le pasamos como parámetro un string, el cual puede ser el string builder que acabamos de crear. Acá me he equivocado, no es stream sino string. Como ven, ya no tenemos acá el error, ya que esta clase sí recibe como parámetro lo que es un string builder que tenemos acá. Entonces, si queremos agregarle una línea más a este string, por ejemplo, utilizamos de igual manera de la clase string writer su método writeLine, que sería, por ejemplo, string writer.writeLine. Podemos escribirle también lo que es adiós y un punto y guardamos. Luego de escribir el contenido en el string builder, lo que vamos a hacer es limpiar el buffer llamando al método, por ejemplo, que se llama flush, y de esta manera liberamos, como indica el método, se limpian todos los buffers y evitamos algún problema que pueda surgir si no cerramos el buffer. Por último, lo que hacemos es cerrar el string writer llamando a su método close. También pudiésemos usar lo que es el using. Y como ven, en este caso no estamos interactuando con un archivo, por lo cual no veremos reflejado dicho contenido, pero lo que podemos hacer es intentar leer el string builder, ya que es donde estaremos almacenando todo lo string y toda la manipulación que le hagamos a este. En este caso, por ejemplo, a este string le hemos agregado una línea más, por lo que todo este texto o string está almacenado simplemente en el string builder. Entonces, si vamos acá y escribimos, por ejemplo, var string reader y hacemos igual a new string reader y lo inicializamos con un string que en este caso sería el que tendrá o el que contiene el string builder y lo convertimos a string para que nos retorne la cadena de texto tal cual la hemos almacenado acá, que sería todo este contenido con su salto de línea más este contenido que le agregamos luego de crear el string writer. Entonces el string builder contiene todo este string más esta cadena de texto. Entonces con un bucle while vamos a recorrer todo el contenido del string línea por línea, llamando a su método, por ejemplo, stringReader.pick, que sería el método que vamos a utilizar en este caso, el cual nos indica acá que retorna el siguiente carácter disponible, pero no lo consume, lo que significa que cuando llamemos al método readLine, ahí será donde lo vamos a consumir. Entonces, como vemos, retorna un entero, lo que significa que si este método nos devuelve un valor menor que 0, o sea, que sea mayor a -1, no se saldrá del bucle. En pocas palabras, mientras el valor de pick, que devuelve un entero que será cada carácter, no sea menor a 0, vamos a estar acá iterando y escribiendo por consola el contenido de dicho archivo, el cual lo vamos a llamar de la siguiente manera, que sería con el string reader.readLine. Y de esta manera obtenemos el primer carácter, pero no lo utilizamos, lo tenemos ahí almacenado, lo que significa que cuando llamemos a readLine será donde obtendremos dicho valor, pero ya ese valor estará o ha sido leído cuando llamamos al método. Y ya acá al finalizar lo que hacemos es llamar a su método close. Si ejecutamos nuevamente, como ven, simplemente nos imprime lo que es el valor adiós, ya que el valor que vamos a escribir es el que tiene la variable text, que sería este en este caso. Entonces de esta manera sí estaríamos ya almacenando este valor en el string builder a través del string writer. Entonces si leemos nuevamente, entonces hemos escrito el contenido en el string builder y a través del string reader hemos leído dicho contenido utilizando esta forma de lectura también. Esto es un método adicional que podemos utilizar para leer un archivo utilizando el bucle while, ya que si por ejemplo utilizamos
la otra forma, tendríamos que crear una variable temporal acá para ir almacenando cada línea e ir leyendo el contenido del archivo hasta que el método nos devuelva un valor nulo. Pero de esta forma nos ahorramos tener que crear una variable adicional. Entonces, recapitulando, podemos usar lo que es el string writer y el string reader para interactuar con un string tal cual, más no un archivo. Y de esta manera podemos escribirle una línea y trabajar con el string directamente ya en memoria y no en un archivo. Vamos a ver ahora lo que es la clase FileInfo, la cual se utiliza para tratar el archivo y sus operaciones, proporcionándolo también propiedades y métodos que se utilizan para crear, eliminar y leer archivos. Esta clase utiliza también lo que es el string writer, no string sino string, para escribir datos en dicho archivo. Vamos a crear un objeto con esta clase que se llame, por ejemplo, var FileInfo y la hacemos igual a new FileInfo, pasándole como parámetro, como vemos acá, la ruta del archivo, y podemos utilizar el archivo que ya teníamos acá guardado, y de esta forma podemos acceder a muchas informaciones que tiene el archivo. Por ejemplo, la fecha de creación. Si mostramos este valor por consola y lo imprimimos, .NET Run, vamos a ver la fecha de creación de dicho archivo. También podemos acceder a la información del archivo, que sea por ejemplo el directory name, que es el directorio donde está ubicado. Si ejecutamos, vemos acá el directorio donde se encuentra dicho archivo, en el formato obviamente dependiendo del sistema operativo, en este caso Windows. También tenemos la variante que sería directory, y si ejecutamos tenemos acá la misma información. También podemos confirmar si el archivo existe accediendo a su propiedad exist. Si ejecutamos, en este caso nos dirá que sí existe, pero si le pongo acá, por ejemplo, que sea el archivo b.txt y ejecuto, como ven acá nos devuelve un falso, lo que significa que el archivo no existe. También podemos acceder al full name en caso de que sea necesario, dándole .NET Run acá, y como ven nos devuelve la ruta completa, indicándonos también el nombre del archivo. También podemos verificar si el archivo, por ejemplo, es de solo lectura, con la propiedad isReadOnly. Si ejecutamos, nos va a decir que es de solo lectura. Si colocamos el archivo que sí existe y ejecutamos, acá nos dice que no, ya que el archivo existe y puede ser de escritura también. Entonces, como le colocamos un archivo que no existe, nos dice que es de solo lectura. También tenemos la propiedad name. Si ejecutamos, como ven acá nos devuelve lo que es solamente el nombre del archivo, y la propiedad length, la cual, como vemos acá, nos devuelve el tamaño en byte del archivo. En este caso, si ejecuto, como ven acá, el archivo es de 24 bytes. También, por ejemplo, si tenemos un archivo acá que no existe, por ejemplo el b.txt, y simplemente queremos crearlo, podemos llamar a su método FileInfo.create. Y de esta manera simplemente creará el archivo en blanco. En este caso, si ejecuto, como ven acá tenemos ya el archivo en blanco, pero de esta manera podemos crearlo. Podemos también abrir el archivo para escribir en él utilizando el método createText, y como ven esto nos devuelve lo que es un string writer, por lo que yo puedo ahora llamar a su método writeLine y escribir un string en este, que sería por ejemplo archivo nuevo. Si ejecuto, acá nos devuelve un 0, ya que no se ha escrito ningún byte en dicho archivo y lo que estamos imprimiendo es el largo, pero en este caso nos da este mensaje ya que no hemos cerrado el string. Como le había comentado, es muy importante siempre cerrarlo, por lo que vamos a sustituir esto acá y vamos a crear una variable que sea por ejemplo el string writer, que nos devuelve este método. Como ven acá nos devuelve un string writer, y a este sí le vamos a llamar a su método writeLine y a su método close para que lo cierre. Entonces si ejecutamos nuevamente, ahora sí nos devuelve que el valor o el tamaño del archivo es de 15 bytes, y si lo abrimos acá vemos que tiene el contenido de archivo nuevo. Y como ven, esto es lo importante siempre de cerrar el archivo, ya que como ven habíamos escrito en él, pero al no cerrarlo básicamente no se guardó el contenido que queríamos. Cabe destacar, como habíamos tocado el tema de las excepciones, tenemos una excepción que se llama EOException, la cual podemos utilizar cuando tengamos un código acá dentro que interactúe con algún tipo de stream, en este caso con un archivo. Si el archivo por ejemplo nos da algún problema para abrirse, se lanzará una excepción de tipo EOException, y acá podemos realizar alguna acción alternativa, y acá dentro simplemente colocar lo que es todas las instrucciones que interactúan con el archivo. Y de
de esta manera evitamos que nos lance una excepción de este tipo y nosotros acá controlar qué sucede cuando tengamos un error, o simplemente podemos, como habíamos visto, mostrar por consola el error para saber qué puede estar sucediendo. También podemos hacer lo siguiente, y es, por ejemplo, abrir el archivo OpenText, lo cual nos va a devolver un stream reader como habíamos visto anteriormente. También podemos abrirlo para leerlo, el cual nos va a devolver un file stream, como también un OpenWrite, un método OpenWrite que nos va a devolver un file stream pero de solo escritura. Este es de solo lectura y este es de solo escritura. Así como también tenemos un método que se llama create, tenemos un método que se llama delete, lo cual será eliminar el archivo. Entonces, si eliminamos estas instrucciones, y acá debemos eliminar esto, ya que delete es un método que no devuelve nada, simplemente se ejecuta, por lo que si yo ahora le digo .NET Run, deberá eliminar lo que es el archivo B del disco, y como ven ya está eliminado acá. Aquí tenemos también la facilidad de obtener la extensión de un archivo. Si ejecutamos ahora, vemos acá que nos devuelve lo que es la extensión de dicho archivo. Y como ven, aquí tenemos un sinnúmero de propiedades que podemos utilizar de la clase FileInfo, como también mover el archivo a otra ruta o copiarlo. Por ejemplo, podemos llamar al método copy_to, donde tenemos que indicarle los siguientes parámetros, que serían el archivo destino, que sería, por ejemplo, en la ruta actual para no salirnos de nuestra ruta, más el path.directory_separator, más el nuevo nombre del archivo, que sería, por ejemplo, archivo de copia.txt. Entonces, si ejecutamos .NET Run, vamos a ver que se nos ha creado una copia de dicho archivo. Como ven, acá nos sale este mensaje, ya que este archivo contiene binarios, por lo que el editor nos está preguntando si como quiera queremos abrirlos. O sea, acá nos dice que queremos abrirlo con el editor de texto integrado, y como ven tenemos el mismo contenido que el contenido A o el archivo A.txt. También tenemos la facilidad de un move to, donde también tenemos que pasarle el nombre del nuevo archivo a donde queremos moverlo, entre muchos métodos y propiedades más que ya pueden ir explorando cada uno por su cuenta. También tenemos, aparte del file info, tenemos también lo que es un directory info, el cual nos va a devolver información de lo que es el directorio que le especifiquemos acá, que en este caso sería el file path, pero también podemos indicarle que solamente nos devuelva, como acá lo que tenemos es un directorio, que nos devuelva la información de dicho directorio. Y por ejemplo, vamos acá a acceder a alguna información, directory info, pero en este caso con la D minúscula, y podemos ver, por ejemplo, el full name. Vamos a ver que nos devuelve acá. Acá vemos el nombre completo, incluso con la ruta absoluta, el nombre del directorio también con la propiedad name. También podemos verificar si existe, como habíamos visto, get directories, que básicamente lo que hace es retornarnos todos los subdirectorios que tiene. Como ven, nos devuelve un array de directory info. Esto podemos iterarlo de la siguiente manera, con un for each, como habíamos visto anteriormente, que se llame por ejemplo D, y acá accedemos al directory info.getDirectories. Entonces vamos a imprimir por consola cada uno de los directorios que tiene el directorio padre, que sería accediendo al directory info.name. Vamos a comentar esta parte de acá, y si ejecutamos vamos a ver que dentro del directorio C# Course tenemos un directorio que se llama .git, .vscode, bin y obj. Esto acá quizá no se ven, es porque yo lo tengo oculto en lo que es mi editor, pero si vamos a la carpeta vemos acá que tenemos al git, al vscode, al bin y al obj, y de esta manera podemos acceder múltiples veces de manera recursiva a todos los directorios que se encuentren dentro de este. También podemos acceder a lo que es get files, que serían a todos los archivos que tenemos dentro del directorio, y como ven nos devuelve lo que es un array de file info, clase que vimos ya en un momento y sabemos cómo trabajar con esta, y muchísimos métodos más. También podemos mover un directorio, saber cuál es su directorio padre. Si ejecutamos este, por ejemplo, .NET Run, vamos a ver que el directorio padre del directorio actual, que es C# Course, es code.net, o básicamente .NET es el directorio padre, y así sucesivamente. También podemos acceder a lo que es el directorio root, de donde está ubicado este directorio, que en este caso si le doy por ejemplo root y lo muestro por consola, vamos a ver que el directorio root donde está esta carpeta es este. También tenemos métodos para crear el directorio o crear un subdirectorio. También podemos eliminar el directorio,
y así sucesivamente. Ahora vamos a ver lo que es la serialización de objetos, la cual es la forma en que nosotros podemos serializar objetos, incluso de clases que ya hemos creado nosotros mismos. Para esto vamos a utilizar lo que es la clase Binary Formatter o formateador de binario y llamaremos a su método estático serialize para serializar lo que es el objeto que tengamos nosotros en memoria. Y de esta forma guardar un objeto en memoria en un archivo y hacer que permanezca durante varias ejecuciones de nuestro programa. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un objeto o una clase que se llame student y a esta clase crearles múltiples propiedades que son, por ejemplo, int o public int id, donde podemos acceder y setear los valores. También podemos crear lo que es el name con su propiedad get y set y crear un constructor para colocarle los valores. En este caso, por ejemplo, para colocar los valores tanto del id como del nombre, que serían, por ejemplo, this id igual a id y this name igual a name. En este caso sería con minúscula ya que son parámetros, y acá también. Entonces vamos a crear un objeto acá de esta clase llamando a lo que es student1 y lo hacemos igual a new student, pasándole como parámetros un 1 y con el nombre JSON, por ejemplo. Entonces, como habíamos visto, vamos a abrir el archivo. En este caso vamos a utilizar acá un nombre que se llame, por ejemplo, student, que es donde vamos a guardar el archivo. Podemos utilizar otra extensión que se llame, por ejemplo, dat, de data. Entonces el archivo sería student.dat, ya que cuando serializamos un objeto, estos se guardan en formato binario. Entonces vamos a crear ahora un file stream, pero de la siguiente manera: var file stream igual a new file stream, pasándole como ruta del archivo el archivo que ya tenemos acá arriba e indicándole el modo en que vamos a abrirle el archivo, que sería filemode.open o create, que en caso de que no exista lo va a crear. Entonces vamos a crear un objeto de tipo binary formatter, que sería, por ejemplo, binary igual a new binary formatter, y vamos a llamar en este caso también a su método serialize, que en este caso me equivoqué anteriormente, no es un método estático sino un método de instancia, y lo que vamos a hacer es llamar a binary.serialize y acá le pasamos lo que es un stream, que sería este file stream, colocándolo acá, file stream sería el nombre del archivo, coma, y como segundo parámetro un objeto, que en este caso sería el objeto student1. Como ven, tenemos un mensaje donde nos indica que el binary formatter está ya obsoleto, pero mientras tanto para el ejemplo vamos a utilizar esta clase, pero seguido de esta vamos a ver otras formas ya validadas por Microsoft, las cuales ya no son obsoletas, pero mientras tanto para el ejemplo podemos utilizar esta. Entonces, ya teniendo esto, lo que hacemos es cerrar el stream.close y vamos a ver qué sucede. Si ejecutamos .NET Run, como ven, nos ha lanzado una excepción. Lo que significa esto es que el objeto student o la clase student no está marcada como serializable. ¿Qué quiere decir esto? Que acá nosotros tenemos que etiquetar la clase student con el atributo serializable, y de esta manera si le decimos a C# que student o esta clase es serializable. Cada clase que nosotros queramos utilizar para serializar debemos etiquetarla con esta anotación. Incluso si tuviésemos, por ejemplo, acá otra clase que se llame, por ejemplo, vamos a utilizar la misma que tenemos, student y student, esta clase, que sería otra en este caso, tendría que también tener la etiqueta de serializable para que pueda ser serializable. Entonces, si ejecutamos ahora nuevamente, como ven, ahora no nos lanza el error, ya que indicamos acá que esta clase es serializable con esta anotación. Y si vemos acá el archivo, vamos a ver que tenemos lo que es un contenido binario. Entonces, de esta forma, llamando a su método serialize de binary formatter, podemos serializar cualquier objeto, obviamente que tenga la anotación serializable en este. Entonces, para deserializar el archivo lo hacemos de la siguiente manera. En este caso, solamente llamando a su método serialize lo serializamos. Si eliminamos esta línea o la comentamos y utilizando el mismo binary formatter, obviamente ya teniendo un file stream, lo que hacemos es lo siguiente: y llamamos a un objeto de tipo student, por ejemplo student d o des, indicando que es el estudiante que estamos deserializando, y lo hacemos igual a binary.deserialize. Y como ven, esto nos devuelve lo que es un object, el cual debemos convertir a student, sabiendo obviamente que esta fue la clase que se utilizó
utilizó para serializar. Entonces acá indicando lo que es el file stream, que hace referencia al mismo archivo que acabamos de guardar, que sería student.dat, y acá convirtiendo lo que es el objeto devuelto por el método deserialize a student. Y de esta forma, si ejecutamos acá un control write line de student.des.id student.name, que son las únicas dos propiedades que tiene ese objeto. Si ejecutamos, vamos a ver que las propiedades tienen el valor con la cual creamos el objeto acá. Entonces, ya habiendo visto cómo serializar un objeto utilizando la clase binary formatter, vemos acá que .NET nos indica que ya esto está en desuso y que la serialización de objeto prácticamente es peligrosa. Lo que nos recomienda es que serialicemos tanto en XML o en un formato JSON, que es el más utilizado actualmente. Entonces vamos nuevamente a lo que es a crear nuestro archivo, nuestro file stream, o de la siguiente manera, file stream, y lo hacemos igual a new file stream, pasándole como parámetro la ruta del archivo e indicándole el modo en que queremos abrirlo, que sería file mode.open or create. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es a crear nuestro primer objeto. Vamos a crearlo acá arriba para tenerlo, que sería var student1, y lo hacemos igual a new student, pasándole como ID 1 y como nombre Jason Peguero. Entonces, teniendo esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a crear una variable de tipo string que se llame JSON, donde guardaremos la serialización de dicho objeto utilizando lo que es la clase JSON Serializer, la cual se encuentra, como ven acá, en el system.text.json o namespace. Entonces, a esta clase le llamamos a su método serialize, pasándole como parámetro un objeto que sería, por ejemplo, el student1, y listo. Y ya con eso tenemos lo que es este objeto serializado en un formato JSON. Esto, como lo tenemos en un string, podemos mostrarlo por consola antes de guardarlo en el archivo. Escribimos acá JSON y si ejecutamos, vemos acá en formato JSON nuestro objeto serializado. Como no es un formato binario, ya podemos venir aquí a donde es la clase y obviar esta anotación, lo cual podemos ya eliminarla, y si ejecutamos, como vemos, de igual manera el objeto es serializado en un formato JSON. Y como ven acá en el student.dat, esta extensión podemos cambiarla. Vamos a eliminar este archivo para que esté acorde al formato que tiene ahora. En vez de poner dat, vamos a poner JSON, que es el formato del archivo. Entonces ahora ya tenemos el nombre apropiado del archivo. Vamos ahora a guardar este contenido en dicho archivo de la forma en que habíamos visto anteriormente, que sería, por ejemplo, .write, y aquí pasándole un byte de array. Entonces ahora vamos a introducir este contenido JSON en dicho archivo que tenemos acá arriba. Hacemos referencia o tenemos el nombre del archivo que queremos. Entonces, en vez de utilizar un file string, para que no se nos complique, ya que iremos escribiendo con esta instrucción, con esta clase tendremos que ir escribiendo byte a byte. Entonces, en vez de utilizar lo que es el file string, vamos a utilizar la clase que vimos anteriormente, que sería file info, donde lo único que le pasaremos sería el nombre del archivo o la ruta de dicho archivo. Acá vamos a cambiar esto por file info, y ya teniendo todo lo que es acceso al archivo, tanto a su información como poder abrirlo para lectura y escritura, lo que vamos a hacer es acá obtener lo que es el stream, que sería del file info.createText, que nos va a devolver lo que es un stream writer. Entonces, si le damos acá, ya tenemos el stream writer de dicho archivo, y podemos venir y escribir el contenido en formato JSON, que sería, por ejemplo, stream.writeLine, y escribimos el JSON que tenemos acá, que sería el objeto serializado. Ya luego de esto, lo que tenemos que hacer es el stream.close, o hacerlo de la siguiente manera, como vimos anteriormente, utilizando la palabra clave using. Usamos lo que es using statement, el recurso sería el stream, y acá adentro lo que vamos a hacer es serializar el objeto y luego escribirlo en el archivo. Como ven, acá tenemos un error. Lo que nos quiere decir es que esta variable solamente será accedida o existe dentro de este scope o alcance de este cuerpo del statement using, más no fuera de este, por lo que podemos eliminar ya el close, ya que automáticamente se va a cerrar. Como ven, ni siquiera la variable JSON tenemos acceso, ya que fue declarada acá adentro, por lo que también podemos eliminar esta parte de acá. Y si ejecutamos, vamos a ver que se nos ha creado acá el archivo JSON con el JSON correspondiente.
parte. Si le damos formato, vamos a ver que está de una manera más chévere y que podemos incluso compartir o trabajar fuera de la aplicación ya en un formato JSON. Y de esta manera podemos serializar objetos a archivos. Vamos ahora, para probar la deserialización de un objeto, vamos a cambiar algunos datos. Por ejemplo, acá yo voy a colocar Castro. Y en vez de leer el archivo con serialize, lo que vamos a hacer es deserializarlo y vamos a ver el contenido que se nos imprime. Entonces, en vez de crear un stream writer para escribir en el archivo, vamos lo que es a abrir el archivo con open text. Y como ven, esto lo que nos devuelve es un stream reader. Entonces, para deserializar un objeto en formato JSON, lo primero que debemos hacer es obtener el contenido del archivo o obtener el formato en JSON en un string de la siguiente manera, que sería, por ejemplo, en una variable que se llame JSON, vamos a colocar acá lo que es el string.read2end, y de esta manera obtenemos todo el contenido del archivo JSON que tenemos acá y lo guardamos en esta variable que es de tipo string. Entonces, ya teniendo el string, vamos ahora a llamar, vamos a eliminar esta línea ya que no la vamos a utilizar, vamos a llamar al método deserialize, guardándolo acá en una variable student des para indicar que es la variable del archivo que deserializamos, y lo hacemos igual a JSON serializer. Entonces, llamando a su método deserialize, podemos indicarle acá en forma de genérico el tipo de dato que va a retornar, que en este caso es una clase student, pasándole como parámetro el string del JSON que tenemos, y de esta forma, como ven, nos devuelve lo que es un tipo de dato student y lo vamos a guardar acá. Entonces, si queremos mostrar por consola las propiedades de este objeto, des.id y .name, como ven, no es el mismo objeto, ya que cuando lo guardamos tenía este valor, pero lo modificamos manualmente para probar que estamos leyendo este contenido. Le agregamos acá Castro. Entonces, si ejecutamos ahora .NET Run, vamos a ver que ya el contenido que estamos leyendo es del archivo JSON deserializado al formato student o a la clase student. Y de esta forma podemos, utilizando la clase JSON serializer, tanto serializar un objeto a formato JSON como deserializar un objeto que ya está en formato JSON a un formato objeto en nuestro programa. Entonces, ya para concluir, hemos visto lo que nos puede facilitar el namespace system.io, el cual consta de muchísimas clases que nos permiten trabajar con lo que es stream, archivos y demás, por lo que podemos navegar dentro de este namespace para encontrar lo que es clases, estructuras, enumeraciones y todo lo relacionado con la entrada y salida de una aplicación, y de esta manera poder leer o escribir datos tanto en un archivo como en cualquier otro flujo de datos, pero mayormente se utiliza para el soporte de archivos y directorios y trabajar de una forma bastante cómoda con estos. Y bien, esto ha sido todo por ahora. Recuerda suscribirte si no lo has hecho, activa la campanita para que estés al tanto de nuevo contenido, compártelo con tus amigos y nos vemos en el próximo video.